Hey, hola secta, son ustedes, no los vi llegar, pasen. Esta noche tengo preparadas 4 historias de horror, pero si con 2 historias me cuesta demasiado lograr que sean de una temática en específico, con 4 se vuelve casi imposible, así que hay un poco de todo: santería, brujas, lamentos en la noche y extrañas criaturas. Así que pasen, pónganse cómodos y disfruten estas historias. Secta. Esta historia se cuenta un poco como una leyenda en el lugar en que vivo, con un poco de realidad y con un poco de contarla por años, cosa que la ha ido deformando. Yo se las cuento a ustedes como parte de las leyendas del lugar. Se cuenta que para finales de la década de los 40, una cosa, yo le digo cosa porque no sé realmente qué era, un animal, un monstruo, o como le quieran llamar, habitaba en las profundidades del Ojo de Agua de Gutiérrez, una laguna que era tan vieja como el mismo pueblo, según dice la gente que sabe. Dicen que tenía miles de años. Es en este punto donde la leyenda se mezcla con lo real, porque el lago sí es un lugar que aún hoy, siendo solo una parte de lo que antiguamente era, fácilmente podría haber algo oculto ahí. Es lo suficientemente grande, oculto y de difícil acceso, pero las personas mayores tienen fotos nadando en este lago, que ahora solo es un recuerdo para la mayoría de los habitantes de la zona. Son justo ellos quienes cuentan que, en este lugar, esa cosa se había cobrado muchas víctimas, entre las que, según se dice, no solamente por los habitantes, sino también por los periódicos de la época, animales silvestres, domésticos y de crianza, como patos, gallinas, cerdos, e incluso vacas y caballos, desaparecieron del lugar. Lo más sorprendente es que además de los animales se contaban varias decenas de niños. Como dije, en su mayoría fueron notas cubiertas por la prensa local. Quiero aclarar que, al ser un pueblo en el que desaparezca una vaca o un caballo, llega a ser noticia, obviamente un niño lo es más. En muchas de las notas de los periódicos que mis familiares de más edad me llegaron a mostrar, se leían encabezados como "La muerte acecha" y "Devorados por la espantosa criatura". Y ya en la nota hablaba con el estilo de los antiguos periódicos sobre el destino que esperaba quien se atreviera a sumergirse en las orillas poco profundas del lago. Según cuentan, todo esto no fue un hecho de unas pocas veces, porque eran muchas notas de los periódicos, y la mayoría de las personas de mayor edad de la zona cuentan con bastantes detalles de esta historia. En especial hay una historia que se cuenta, una que hizo tanto ruido que salió del pueblo. Primero de boca en boca y después por los periódicos. Fue tan famosa esta noticia que no solo hizo ruido en este pueblo, sino en todos los pueblos aledaños, e incluso varios medios vinieron a cubrir la nota. La historia que cuentan las personas que lo vivieron inicia igual, en un caluroso día de diciembre, cuando en el pequeño pueblo de Gutiérrez se celebraba la fiesta patronal. Un grupo de jinetes que iban armados, porque así son las fiestas de pueblo, disparó a la criatura con sus fusiles mientras ésta asomaba su lomo a la superficie. Y una vez muerta, varios de ellos se metieron al lago, aún con sus precauciones, y la lazaron para arrastrarla con la ayuda de los caballos. Así la llevaron hacia el pueblo, valiéndose primero de 3 caballos para sacarla del agua, y otros 3 más para llevarla hasta el pueblo. Ahí llegaron varios zoólogos y especialistas, aunque no sé especialistas en qué. Pero hubo un científico en particular que fue de quien se rescató su nombre y pasó a formar parte de toda esta leyenda, Francisco Yepes. Él se encontraba en Gutiérrez investigando una especie de roedor silvestre que la gente del pueblo utiliza como remedio para varias enfermedades, comiendo la carne ahumada de este pequeño ratón. Se dice que este zoólogo inspeccionó al animal, que contaba con un enorme y aserrado espolón recubierto, del que, según las fotos del periódico, escurría una espesa baba. Aquí la leyenda de nuevo toca lo real, porque muchas de estas fotos en realidad existen, no solo en periódicos locales de esta época, sino también en algunos periódicos de renombre que se distribuían en todo el país, además de que algunas televisoras hicieron también coberturas de la noticia. Existen además algunas fotos
que gente de la época tuvo la fortuna de retomar. Pues, como dice la gente mayor que cuenta esta historia, estaban en el lugar y en el momento indicado para hacerse de estas fotos. Yo mismo tuve la oportunidad de tener en mis manos algunas fotos tomadas por mi abuelo, en las que se ve él de joven junto a esa cosa. El zoólogo, según se lee en los periódicos, dijo que esta cosa era un animal después de todo, que pertenecía a las familias de las rayas de río y que según esto sus costumbres como alimentarse de carne no necesariamente humana, sino de cualquier cosa que estuviera a su alcance. Era porque era un animal muy antiguo, uno de los pocos ejemplares aún vivos de esa especie. Esto lo cuenta así mi abuelo, e igual se lee en los encabezados de periódicos que daban por cerrado este caso. Y bueno, secta, esta historia roza entre la leyenda y lo real, pero las personas mayores que lo cuentan, como mi abuelo, que fue quien lo vivió, lo hacen con tanto detalle que es difícil no sentir miedo. A lo mejor por el desconcierto que les causó, o todo lo que vivieron de primera mano, y que aún cuentan con esa sensación de miedo, y como si fuera un secreto. Muchos de ellos dicen que eso no era un animal, y aún a la fecha se niegan a llamarlo un animal. Para ellos es conocido como el depredador de ojo de agua, o el monstruo de ojo de agua. Una gran historia para iniciar esta noche de horror. Un poco de realidad o un poco de fantasía se vuelve en una historia perfecta. Muchas gracias. Recuerden que si para este punto no lo han hecho, dejen su manita cercenada con el pulgar hacia arriba en señal de tributo para que antiguas deidades nos brinden su beneplácito y permitan que este proyecto siga creciendo. Pero no perdamos más el tiempo. Vamos con la segunda historia de esta noche. Hola secta, quiero contarles una historia que viví hace más o menos 30 años, cuando yo era adolescente, pero aún recuerdo con mucho detalle. Recuerdo que hicimos planes en familia para salir a acampar, mis papás y mis tíos. El plan pues era realmente muy sencillo, queríamos ir a la Jusco, que para quienes no son de México es una zona montañosa con muchos árboles aquí en la Ciudad de México. Y la idea era pasar un fin de semana allá y volver el domingo por la tarde. No recuerdo exactamente a qué parte era la que llegamos, pero todos estábamos muy emocionados de poder convivir en familia. Y creo que nadie exactamente recuerda en qué punto de la Jusco fue. Pero lo que sí recuerdo es que era la primera vez que queríamos hacerlo y también fue la única. Cuando nosotros llegamos a esta parte de la Jusco, encontramos que pues era un bosque enorme y había una explanada grande donde se podía acampar. Entonces todos nos habíamos emocionado mucho por la idea de poder pasar la primera noche allí. Yo la verdad es que estaba muy emocionado porque siempre me han emocionado las cosas paranormales y quería hacer una fogata para que pudiéramos contar historias. Me acuerdo que ese viernes la noche llegó muy rápido. Habíamos llegado como a las 2 de la tarde y sin darnos cuenta ya nos había oscurecido. Preparamos nuestras tiendas y nos sentamos un rato en la fogata para cenar y por fin contar las historias. Y justo cuando decidimos ya irnos a acostar, alguien que en este momento no recuerdo quién fue, creo que fue mi papá, de repente señaló al cielo y comenzó a gritar: ¡Miren! ¡Miren! Todos nos juntamos y vimos luces que parecían esferas moviéndose de forma rara en el cielo. No sé, la verdad no podría describirlo ahora. Y lo que sí sé es que en ese momento todos nos quedamos parados así sin decir nada. Estábamos súper asustados y de verdad que nadie decía nada. Yo no podía creer lo que estábamos viendo y por un momento volteé a ver a mi papá y noté que él en verdad estaba asustado. Se notaba en su expresión. Las luces eran diferentes a cualquier cosa que al menos yo hubiera visto antes. Y mi tío dijo, deben ser globos o algo así, pero yo creo que era más como para intentar mantener la calma. Todos nos quedamos mirando durante varios minutos hasta que las luces desaparecieron, así como por arte de magia. En un segundo estaban ahí y al segundo siguiente
todas se elevaron como en un solo movimiento y se perdieron de vista. Ya más tarde, durante la noche, estuvimos escuchando ruidos extraños a nuestro alrededor, así alrededor de todas las tiendas. Y me acuerdo que era un ruido como el que hacen los grillos, pero se escuchaba tan fuerte que parecía que alguien lo había puesto en una bocina. Mis tíos y mi papá salieron a buscar qué podía hacer ese ruido, porque en serio que era muy fuerte. Y cuando todos ya estaban afuera buscando alrededor de la zona, yo también decidí salir y acompañarlos. Todos la verdad es que estábamos muy asustados, estábamos muy nerviosos. Yo seguía muy impresionado. Y creo que fue también porque los adultos pues me contagiaron como ese sentimiento de miedo. Todos nos sentíamos desprotegidos, como en peligro. No sabíamos qué estaba pasando y yo tenía 13 años, si no mal recuerdo. Y si hubiera yo visto que todos estaban calmados, tal vez yo también me hubiera calmado un poco. Pero en fin, toda la familia estaba muy asustada, así que alguien dijo que lo mejor era armar una tienda de campaña grande para que todos pudiéramos dormir juntos. Y yo sé que puede parecer una idea tonta, pero la verdad todos estuvimos de acuerdo y creo que eso nos hizo sentir un poco más seguros. Al final yo me quedé dormido y al otro día, cuando salió el sol, ya nos estaban despertando para comenzar a recoger todo y podernos ir. Ya en ese momento de día yo sí me sentí un poco desanimado, porque quería estar más tiempo allí. Quería convivir con mis tíos, con mi familia, pero la verdad es que los adultos seguían estando muy asustados. Y aunque el plan era pasar ahí viernes, sábado y domingo, solo pudimos estar viernes y sábado. Y sábado muy temprano, porque a mediodía ya estábamos de vuelta en casa. Ya cuando estábamos seguros en casa, todos contamos esta historia bastante emocionados, aunque nunca encontramos una explicación racional para lo que vimos. Pero pues estas son las historias que contamos siempre en las reuniones. En ese momento fue algo muy aterrador, que me encanta contar como fan de los temas paranormales. Y espero, secta, que les haya gustado esta historia, tanto como a mí. Ah, el tiempo vuela cuando uno está aterrado. Ay, vamos con la siguiente historia. Pero antes de eso, solamente recordarles que pueden utilizar la caja de comentarios para dejar sus blasfemas palabras y opiniones. Pero ahora sí, vamos con la tercera historia de esta noche. Que la disfruten. Cuando yo era chica, mi familia vivía en las afueras del Estado de México. En ese entonces mi casa no tenía barda que la dividiera de la calle. En realidad, como la mayoría de las casas de esa zona. Era bastante común estar jugando en el patio y ver a la gente pasar. Pero hay algo que recuerdo de manera bastante nítida. Una señora que siempre pasaba a la misma hora, cerca de las 7, 8 de la noche, cuando ya el sol comienza a caer. Siempre me miraba fijamente y, aunque la ignoraba, podía sentir su mirada. Era una señora mayor, tenía una cara extraña y, cuando la recuerdo, aún me impacta. Parecía tener el rostro quemado, sus ojos no tenían expresión alguna. Eso me producía una sensación demasiado intimidante e inquietante. Su piel arrugada, una boca que siempre parecía estar con una pequeña sonrisa. Aunque realmente no le tenía miedo, sí me daba mucha incomodidad. Y recuerdo que en una ocasión, como todas las tardes, pasó. Yo la miré de reojo para estar segura de que simplemente se fuera. Pero en ese día, la señora de pronto comenzó a caminar hacia mí. Como dije, realmente no le tenía miedo, pero me era bastante incómodo. Yo tendría unos 8 años o algo así, pero lo recuerdo tan claramente. Esa sensación de miedo que te paraliza. Yo
Simplemente me quedé ahí, fija, sin moverme, fingiendo que jugaba, aunque toda mi atención estaba puesta en ella. De pronto, cuando la señora estuvo a un paso de mí, me dijo con una voz rasposa: tu mamá se va a morir hoy. Será mejor que vengas conmigo. No supe qué hacer. Simplemente me puse a llorar. ¿Qué tan fuerte debió ser mi llanto para que mi mamá en un segundo ya estuviera ahí? Mi mamá preguntó a la señora que qué era lo que quería. Ella simplemente contestó que quería darme un regalo. Eso era una mentira. Pero en esa época y con esa edad, no me atreví a interrumpir a dos adultos hablando. No pude decir que era mentira ni lo que me había dicho. En ese momento, la mujer sacó una muñeca de trapo, bonita, pero muy inquietante, y simplemente se marchó. Nunca más la volví a ver pasar a la hora en la que acostumbraba a caminar frente a mi casa. Cada vez que recuerdo esta historia, vuelvo a revivir todas las sensaciones perturbadoras e incómodas que me produjo aquel suceso. Estamos llegando a la última historia de horror de esta noche. ¡Qué maldita tristeza! Pero muchas gracias por complacernos con sus blasfemas presencias. Les agradecemos inmensamente. Pero vamos con la última historia. Recuerden mantener las luces apagadas y disfruten el último relato. Hace mucho que te quería mandar mensaje, tengo una nueva historia. Ya tiene mucho que me pasó, pero quería mandártela. Tuve una parálisis de sueño, ahora que ya vivo solita con mi novio. Mi novio se bajó muy temprano y yo me quedé dormida. Y estaba todo normal, estaba soñando normal. Y de repente sentí como que entre que estaba despierta y no, mm, sentí que abrió la puerta, pero no lo vi entrar o no lo sentí entrar. Entonces dije, quién sabe, a lo mejor nada más asomo a ver si estaba despierta ya o X. Y ya, así quedó. Y de repente sentí como que entró un perrito. Pero actualmente mi perrita no está viviendo conmigo porque le da mucho miedo estar en la casa. Como que se estresa mucho y no está viviendo conmigo. Así que no me la he llevado como tal a mi casa. Y ahí fue cuando entré como que en razón y dije, raro, aquí yo no tengo perros. Y ya, ¿no? Entonces cuando dije, aquí no tengo perros o aquí en la casa yo no tengo perritos, cambió de forma a ser mi novio. Que quede claro, tampoco no le vi la cara, no parecía ser mi novio. Y ya, entonces yo sentí como que se subió a la cama y dije, no, esto sí está muy raro. Pero dije, bueno, a lo mejor fue un sueño y pues ahorita ya entró mi novio, se sentó en la cama y ya, ¿no? De repente empecé a sentir más bien que se sube a la cama y que se sube en mí y fue como, no, que este sí está raro. Y ya ahí fue como la sensación de, no, no es mi novio, lo escucho allá abajo, o sea, entre sueños alcanzaba a escuchar a mi novio viendo la tele. Y ahí fue cuando sentí, dije, no, él no es mi novio. Y entonces me empezó a apachurrar contra la cama. Y ahí fue cuando sentí más feo y no me podía soltar porque me estaba como tratando de ahorcar. Y no podía despertar, o sea, yo trataba de gritarle a mi novio y no podía despertar y no podía y no podía y no podía. Hasta que por fin como que me salió la voz, pero fue muy bajito, entonces le alcancé a gritar amor, pero no me escuchó. Entonces hasta que le grité amor y ya subió así como de ¿qué pasó? Y yo no, es que estaba teniendo una parálisis de sueño, es que no podía despertar. Y ya cuando desperté, todavía aún cuando ya había despertado, me quedó la sensación de las manos, porque recuerdo que me estaba como que intentando ahorcar, entonces yo subí mis manos y lo trataba de empujar y le decía que me soltara. Y todavía cuando mi novio subió, me quedó la sensación en los brazos de que me estaban apachurrando los brazos, o sea, como que me estaban tratando de sostener de los brazos y no me soltaban.
Así que pues ya, subió mi novio y me dijo, no pasa nada, estás bien, no sé qué. Y le dije, sí, estoy bien, nada más me asusté, pero estoy bien. O sea, y más me di cuenta más rápido porque en mi casa donde estoy ahorita yo no tengo perritos. Con mi mamá sí tenía mis perritos, entonces era como que más lógico que hubiera bajado un perrito, pero en mi casa no, entonces ahí fue cuando me asusté más. Esa fue mi parálisis de sueño de esta ocasión. Espero que te guste. Bye.